Buenas tardes, les hablaré acerca de la coalición. De acuerdo con nuestro título séptimo de la Ley Federal del Trabajo, artículo 355, nos habla que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de intereses comunes dentro de la coalición. Puede ser tanto política, que es cuando los pueblos se unen, o militar, que es cuando dos ejércitos luchan contra otro. También puede ser social, que son todos los grupos y partidos políticos. O de igual manera una coalición económica, que es cuando dos empresas deciden combinarse para formar conglomerados o corporaciones económicas que tienen como finalidad alcanzar el objetivo. Las finalidades de la coalición, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, artículo 354, la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Su forma de constitución de la coalición se constituye por un acuerdo temporal de reunión momentánea que se disuelve después del resultado obtenido. Pueden ser trabajadores o patrones y su objetivo es la defensa de intereses comunes. La finalidad es que la solución de un conflicto actual, cuando éste finalice, termine la coalición, que tiene como característica buscar el objetivo. Puede ser antecedentes para la formación de un sindicato o una huelga. Un sindicato de trabajadores es una asociación de carácter democrático que puede generarse libremente tanto en un sector público como en un sector privado. Una de sus principales actividades consiste en negociar, en nombre de sus afiliados, cuestiones de interés común como salarios, vacaciones, condiciones de trabajo, licencias, etc. De acuerdo al artículo 358, los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas. Nadie puede ser obligado a formar parte o no de un sindicato, federación o confederación, y cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género en términos del artículo 371 de esta ley. De acuerdo al artículo 359, los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción. De acuerdo al artículo 360, los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, los formados por los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. También pueden ser de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa, y los industriales, que son los formados por los trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Bueno, en este momento les presentaré coalición y sindicato, pero me enfocaré más en sindicato. Esto es por parte de la materia de legislación laboral. Soy Cristian Romero Fernández y voy a presentarles lo siguiente. Primero que nada, entendemos que en el artículo 359 de la Ley Federal de Trabajo, los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos y sobre todo elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción. Con respecto a esto, entendemos que hay dos tipos, que es el de trabajadores y patrones. Para esto les voy a presentar cada uno sus características que tiene a grandes rasgos. Comenzaremos con los tipos de sindicatos de trabajadores. Empezaremos por los gremiales. Los gremiales son formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Después seguimos con los de empresa, que son formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Continuamos con los industriales, que son formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Seguimos con los nacionales de industria, que son formados por trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instalada en dos o más entidades federativas.
Y por último, en sindicatos de trabajadores tenemos a los de oficios varios. Estos están formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor a 20. Y pues para terminar, tenemos el sindicato de patronales, que están formados por patrones de varias ramas de actividades, y nacionales, que son formados por patrones de una o más varias de actividades de distintas entidades federativas. Para que quede el punto claro, en el artículo 363 de la Ley Federal no pueden ingresar en los sindicatos, además de los trabajadores de confianza. En los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros, y en el artículo 364 los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En el caso de que los sindicatos de los trabajadores haya una controversia ante los tribunales respecto a su constitución.